anunciado antes de ir a la pausa. Se supone que el presidente Castillo tenía hasta ayer, 15 de junio, para observar el proyecto de ley que elimina la autonomía del Ministerio de Educación para elaborarse de los materiales educativos, ¿no? Es decir, que abre la puerta para que padres de familia intervengan en la elaboración de materiales educativos. Y usted puede decir, oiga, pero eso está bien, pero estamos hablando de temas específicos como, por ejemplo, la educación sexual y la educación con enfoque de género. En un país machista, con tanta violencia sexual contra las mujeres, con una tasa altísima de adolescentes embarazadas, productos de una violación, en la gran mayoría de casos es urgente que desde el Estado se pueda dar una educación básica de educación sexual. Por ejemplo, hay que decir las cosas clarísimas, esto es un logro de un sector conservador, un gran sector conservador dentro del Congreso de la República, con el que aparentemente ha empatizado el presidente de la República porque no se ha pronunciado al respecto y entonces esta ley va a continuar su proceso y va a salir publicada. ¿Cuáles son los peligros y las advertencias que había realizado Flor Pablo Medina, congresista del Partido Morado y exministra de Educación? Se lo preguntamos en este momento. ¿Cómo está, congresista? Mabel, Carlos, muy buenos días. Buenos días, congresista. Bueno, efectivamente estábamos a la espera de que el presidente hiciera la observación de la ley, pero bueno, tiene hasta el día de hoy, porque al haberse declarado feriado el día lunes, los 15 días corren y es un día más, o sea, es hasta el día de hoy, así es que desde aquí un llamado a exhortar al presidente a que haga la observación de la ley. Sabemos que el ministro y el equipo del Ministerio de Educación ha enviado el informe, pues el informe está en su despacho para que pueda hacer la observación de esta ley. Que además el presidente, pues su tema de tesis ha sido justamente la igualdad de género en la educación, en la importancia que tiene para la formación ciudadana. Entonces creo que él entiende el valor de este enfoque en la educación de nuestros niños. Y como tú bien dices, Mabel, en una cultura tan machista, con tanta homofobia, lo que necesitamos justamente son enfoques de igualdad, trabajar contenidos de cuidado del cuerpo de nuestros niños, de su integridad física. En realidad, lamentablemente, hay grupos conservadores que ya han venido, pues, trayendo discursos, ¿no?, de temor, discursos en los que decían incluso, ¿no?, que con este enfoque se iba a homosexualizar, se iban a traer prácticas aberrantes. Totalmente falso. Desde que yo era ministra le he dicho a estos grupos que me digan un colegio, un solo maestro que tenga estas prácticas, y hasta ahora no los hay, todos son mentiras. Y en realidad ahí dar la confianza a los padres de que este enfoque es bueno para la formación integral de nuestros niños. Congresista, justamente quería que usted explique, para que la gente lo entienda con palabras sencillas, ¿en qué afectaría la educación integral de nuestros niños y niñas que este proyecto de ley aprobado en el Congreso no se observe, no lo observe el presidente de la República, por favor? Mire, en primer lugar, afectaría tenemos que reconocer, en casa se habla muy poco de los temas de educación sexual, o nada muchas veces. O hay familias, lamentablemente, y eso se sabe por las estadísticas, donde en las propias familias, en ese entorno cercano, protector, hay muchas situaciones de violación. ¿Y qué tenemos que hacer como Estado, como país? Es dar información, dar educación. Nuestros hijos tienen que saber aquello que incluso a veces los propios padres no conversamos, no hablamos, que es el cuidado de su cuerpo, cómo es el desarrollo de su sexualidad. Hay temas como el enamoramiento, como los cambios físicos. De acuerdo a la edad se irá conversando. Esa es otra mentira que han dicho, no, que ahora vamos en los niños más pequeños. No es así, es totalmente falso. La educación sexual integral respeta la edad, respeta el contexto, pero es necesario darse para evitar casos de violación. Yo quiero contar una situación muy dolorosa, por ejemplo, en Amazonía. Hace muchos años hicimos un taller con niños, con niñas de la Amazonía. Miren, niñas adolescentes recién, con información que se les daba, evidenciaban que sistemáticamente habían sido violadas. Así es. Ellas consideraban que era, vamos, entre comillas, normal, ¿no?, que el tío, que el padrino fuera a casa y las abusara sexualmente. Si esas niñas hubieran sido educadas de muy pequeñitas, esos niños hubieran sido educados en que nadie puede tocar, que esos sentimientos,
esas expresiones, ¿no? Que la familia, estos malos miembros de la familia le dicen que es cariño, que es afecto, no, pues es vulneración de sus cuerpos, y que ese sentimiento, porque decía, yo sabía que algo estaba mal porque yo me sentía mal, pero que sepan que eso sentirse mal es correcto, que no deben de ser tocadas, no deben ser abusadas sexualmente por ninguna persona, ¿no? Y que puedan recurrir a una persona de confianza cercana como la maestra, como el maestro. Además, esa congresista, de esos niños ya no lo van a tener. Sí, además, congresista, en un tiempo en el que nuestros niños y adolescentes están sobreexpuestos a la información que puede llegar distorsionada, por ejemplo, a través de las redes sociales, qué mejor que un guía como el maestro, ¿no? Para poder conversar sobre esos temas que muchas veces en casa no se quieren conversar. Así es. Hay una agenda, por supuesto, de las familias, ¿no? Las familias tenemos que educarnos más y abrirnos a estos temas, pero entre tanto la escuela tiene una responsabilidad. Nosotros no tenemos una educación que es neutra, que es lo que quisieron algunos grupos, no encárguense de matemática, comunicación y dejen la educación sexual para las familias. No funciona así. Nosotros como Estado, como el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad en eso que se le llamamos educación integral, y educar en sexualidad a nuestros niños es parte de ello. Recordarán los que somos de la generación de los 40, 50, la campaña intensa que se hizo en los 80, los 90 sobre yo sé cuidar mi cuerpo. Claro que sí. No era en vano. No era en vano. Y funcionó mucho. Tanta campaña, exactamente, tanta campaña comunicacional, y nos enseñaban en las escuelas los métodos anticonceptivos, nos enseñaban cómo era esta relación, la relación de mi cuerpo, ¿no? Cómo cuidarme, cómo cuidar a los otros, cómo identificar estas situaciones de alerta. Congresista, ¿no? Y a su criterio, ¿en qué medida este proyecto de ley aprobado atenta contra la rectoría del Ministerio de Educación? Mira, una, como digo, le quita la posibilidad a las familias, a nuestros niños de estar informados, de educarse. Y lo otro es cómo es posible que ahora van a decir que somos los padres los que vamos a decidir. Los padres podemos tener una serie de creencias religiosas, mitos, y es parte, ¿no?, de nuestra idiosincrasia, pero ¿quién al final nos dice por dónde tiene que ir estos contenidos? Es el ministerio en su rol rector, y no lo hace porque le da la gana, lo hace porque hay una constitución que nos dice que en este país todos somos ciudadanos con derechos, con responsabilidades. Lo dice porque hay una ley general de educación que dice que la educación tiene que ser integral. Entonces hay una serie de marcos. El propio enfoque de género es una política pública, nacional, hay lineamientos del Ministerio de la Mujer, hay lineamientos del Estado. Entonces, el Ministerio de Educación es quien define los contenidos en base a lo que como país queremos. Y como país, ¿qué cosa queremos? Queremos que nuestros niños estén protegidos, queremos educación ciudadana, queremos que nuestros hijos crezcan también en una sana convivencia, sin discriminación. Así es. Porque acá hay un tema detrás de eso también, Mabel y Carlos, es el tema de la homofobia. Sí. Porque claro, el enfoque de género nos abre la posibilidad de hablar sin estos estereotipos, sin estas etiquetas, y comenzar a reconocer, sí, pues que hay una diversidad y que todos somos valiosos y valiosas. Lamentablemente, esos temas no los hemos hablado. Hemos ocultado a nuestras familias la homosexualidad. Y no solamente le hemos ocultado, le hemos sancionado, y muchas veces con crueldad incluso en nuestras escuelas. Entonces aquí vienen estos grupos conservadores que no quieren, ¿no?, del Ministerio de Educación haga una educación ciudadana, integral, de respeto a la persona y de respeto a la diversidad. Y también lo que trae, claro, quitémosle la rectoría al Ministerio de Educación y pongamos la participación de los padres. Bienvenida la participación, pero aquí es la participación de grupos como Con Mis Hijos No Te Metas, que miren nomás su página web, miren sus Twitter para que vean quiénes van a ser esos padres que ahora van a decidir. Y ojo, lo que han puesto es que si no les hacen caso, sancionan al funcionario. Imagínense dónde vamos a vivir, en un país donde se sanciona al rector. Veremos qué resuelve el presidente el día de hoy. Tiene pues un día, el día de hoy para decidir si observa o no esta ley. Muy concreto, congresista, aprovecho la oportunidad también para preguntarle sobre un tema que surgió ayer, y es que se ha archivado este informe de una comisión que investigó
supuesto fraude en las elecciones. Su compañera de partido, Susel Paredes, fue muy clara ayer al decir que esa comisión más bien fue un fraude, a tal punto que hubo un incidente en el Congreso de la República. ¿Usted comparte la opinión de su colega Susel Paredes? ¿Cree que ha sido un gasto inútil esta comisión de investigación que presidió el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular? De lo que ha dicho Susel Paredes, estoy de acuerdo, es que los resultados de esa comisión son el verdadero fraude. Porque ya sabíamos que no había fraude. Imagínate, 130 congresistas hemos llegado con la misma elección. ¿Cómo así va a hacerse un fraude para la votación del presidente y no se hace un fraude para la votación de congresistas? Aquí el fraude, entonces, ¿qué fue? Selectivo. No tiene nada que ver, lamentablemente, han sido grupos que también, así como promueven, ¿no?, esta educación sesgada, así también han gritado fraudes del primer día. Pero también hay que decirlo, Carlos, que anoche se ha presentado una reconsideración. Así es que hoy es un día importante porque se va a volver a votar si se manda al archivo o no este informe de esta comisión. Así es que ayer, a muy altas horas de la noche, casi a las 12, se ha presentado la reconsideración. Seguramente hoy día se va a ver, pero tiene que reafirmarse y todos los colegas que ayer hemos votado para decir que esta comisión y este informe lamentablemente ha sido una pérdida de tiempo y de dinero porque no ha habido ningún fraude. Eso lo sabemos desde el primer día quienes no hemos estado a favor de la creación de esta comisión, pero respetando los procesos que han dado. Bueno, tenemos la oportunidad nuevamente de votar en esta insistencia que se está pidiendo, esta reconsideración, que no ha habido ningún fraude y tenemos que seguir para adelante. No podemos desacreditar a los organismos electorales. OMPE es una institución, creo que se ha ganado un prestigio, así como el jurado. Son tiempos donde hay mucha fiscalización y mucha transparencia en ambos organismos, así que a seguir para adelante. Muchas gracias, congresista Flor Pablo Medina del Partido Morado. Estuvo con nosotros en la rotativa del aire. 7:32, vienen los titulares de esta media hora.